En las profundidades del dolor, donde muchos se quiebran, el alma estoica se forja. Este compendio de reflexiones nace del cruce entre la herida y la sabiduría, donde el sufrimiento no es enemigo, sino maestro. Cada palabra es una invitación a mirar el dolor de frente, sin huir, sin disfrazarlo, y a convertirlo en virtud, en temple, en claridad. Aquí no hallarás consuelo fácil, sino fuerza verdadera. Como los grandes pensadores estoicos enseñaron, no elegimos lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos. Antes de comenzar, ve a comentarios y escribe: «Me haré fuerte en el dolor». Comencemos. 1. El dolor como maestro. El dolor no es un enemigo. Es un instructor severo, pero justo. El sabio no huye de él, sino que lo recibe como una oportunidad para disciplinar su alma. El sufrimiento revela el carácter, muestra dónde está nuestra debilidad y nos obliga a practicar las virtudes que tanto admiramos en teoría. En la vida, las circunstancias externas están más allá de nuestro control. Lo único verdaderamente nuestro es cómo respondemos a ellas. Así lo enseñó Epicteto, un esclavo que sufrió azotes y humillaciones, pero que halló en ese sufrimiento la fuente de su libertad interior. Decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas». Entonces, si consideramos el dolor como una desgracia, lo sufrimos doblemente. Pero si lo consideramos un ejercicio del alma, una prueba de fortaleza, entonces deja de ser un castigo. El dolor nos muestra que no somos invulnerables, pero también que somos más fuertes de lo que creíamos. Al enfrentarlo sin lamento, nos liberamos del temor, y con ello, conquistamos nuestra serenidad. No hay sabiduría sin cicatrices. No hay templanza sin noches oscuras. El dolor bien comprendido es una herramienta. Nos pule, nos refina, nos acerca a la virtud. Es, en esencia, una oportunidad disfrazada. ¿Cómo podemos aprender a ser valientes si no enfrentamos lo temible? ¿Cómo desarrollar la paciencia si todo fuera cómodo? El sabio no desea el dolor, pero cuando llega, lo transforma en provecho. Sufrir sin queja es una lección de grandeza, porque en ese dominio de uno mismo reside la auténtica libertad, la que no depende del destino ni del azar. Solo de nosotros. Solo del alma. 2. La importancia de la aceptación. Aceptar no es resignarse. Es comprender que lo que no depende de ti no debe perturbarte. La naturaleza tiene su curso, y luchar contra ella es insensatez. El sabio observa el río del destino sin intentar cambiar su corriente. Navega con él. Aceptar lo que sucede es vivir de acuerdo con la razón, tal como enseñó Marco Aurelio en sus meditaciones. Ama lo que el destino ha tejido para ti. Esa no es una frase de pasividad, sino de poder. Porque quien acepta lo inevitable no se rinde, se eleva. Cuando sufrimos por lo que no podemos controlar, duplicamos el dolor. Pero cuando lo aceptamos, comenzamos a ejercer nuestra verdadera libertad, la de elegir nuestra actitud. Las pérdidas, las decepciones, las enfermedades, son parte de la condición humana. El sabio no las desea, pero si llegan, las acoge sin protesta. La aceptación es el primer paso hacia la paz. Solo al soltar lo que no depende de nosotros, podemos cuidar lo que sí. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra integridad. La aceptación no exige entendimiento, sino coherencia con la virtud. Aceptar es abrazar la realidad sin adornos, sin quejas. Es vivir en armonía con el logos, el orden racional del universo. Es saber que todo tiene su lugar, incluso el dolor. Solo el ignorante se ofende ante lo inevitable. El sabio, en cambio, lo contempla y aprende. Así, aceptar no es debilidad, sino fortaleza. Es afirmar que el mundo puede girar sin nuestro consentimiento, y aún así, nosotros podemos mantenernos firmes, serenos, rectos. Porque nadie puede quitarnos lo más valioso, nuestra voluntad bien dirigida, nuestra razón intacta. Esa es la esencia del estoico, y en ella, ninguna tormenta exterior puede causar naufragio,
3. La esperanza en la adversidad. Esperar no es soñar, es persistir. La esperanza no es ilusión vana, sino la firme creencia en que el alma puede resistir y superarse. El estoico no espera favores del destino, espera de sí mismo la disposición para afrontar cualquier cosa. Cuando todo parece perdido, el sabio recuerda que las apariencias engañan. La adversidad no es el final, sino la materia prima del alma fuerte. Séneca lo expresó con claridad. Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Si tenemos claridad en nuestra dirección, la virtud, la serenidad, el deber, entonces ningún revés nos desviará. La esperanza verdadera nace del carácter, no de la fortuna. Mientras haya vida, hay posibilidad de actuar con virtud. Y mientras podamos actuar con virtud, no hay adversidad que sea derrota. Los tiempos oscuros son campos de prueba. La esperanza no espera que el mundo cambie. Espera que uno mismo se mantenga firme. Que se soporte el frío sin temblar, que se soporte la pérdida sin resentimiento. Cuando el mundo parece caerse, el sabio planta sus raíces más profundas. No porque crea que nada malo pasará, sino porque sabe que su alma no depende de lo externo. Esperar con firmeza es una disciplina del alma. Es mirar de frente la dificultad y no retroceder. Es afirmar, con cada acto, que uno ha nacido para resistir, no para ceder. El sabio no necesita garantías para continuar. Su esperanza no está fuera, sino dentro. Y por eso, es inquebrantable. La adversidad es dura, sí, pero también es maestra. Y el estoico aprende, espera con dignidad y actúa con coraje. 4. La transformación a través del dolor. El alma no se templa en la comodidad, se forja en el dolor, como el hierro en el fuego. Cambiar sin sufrir es raro. Casi toda transformación profunda lleva consigo una forma de ruptura. Pero lo que se rompe es lo que no era esencial. La naturaleza nos pone a prueba no por crueldad, sino por sabiduría. Porque solo enfrentando lo difícil, descubrimos quiénes somos realmente. Epicteto lo dijo con sencillez. ¿Quieres progresar? Soporta primero que se rían de ti. Quien desea crecer, debe estar dispuesto a ser incomprendido, herido, retado. Y es en esos desafíos donde aparece la virtud. La transformación verdadera no ocurre en el confort, sino cuando el alma se sacude. El dolor abre grietas por donde entra la luz. Cuando todo parece desmoronarse, algo esencial se revela. Lo que queda cuando lo accesorio se ha ido. El sabio no huye del cambio, lo utiliza. No se lamenta por lo que pierde, sino que se enfoca en lo que se convierte. El dolor es el cincel que esculpe el carácter. Cada golpe tiene sentido si lo usamos con virtud. El sufrimiento sin reflexión es estéril. El sufrimiento asumido con sabiduría, en cambio, es fecundo. Nos deja cicatrices que no son debilidad, sino mapas del camino recorrido. Y ese camino vale más que cualquier bienestar momentáneo. El estoico no se apega a su forma actual. Sabe que está en continua formación. Cada día es una oportunidad de tallar el alma con más precisión. Si duele, no importa. Lo importante es hacia dónde nos lleva ese dolor. La transformación no es traición a uno mismo, sino revelación del verdadero ser. El sabio lo sabe, y por eso no teme cambiar. 5. La libertad interior. La única libertad invulnerable es la del alma. El sabio sabe que los grilletes del cuerpo o las pérdidas externas no encadenan al espíritu. Ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino no ser esclavo de los deseos, ni del miedo, ni del dolor. Epicteto, nacido esclavo, fue más libre que muchos emperadores. Enseñó que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La verdadera esclavitud es la dependencia de lo que no controlamos. La libertad nace al aceptar que nada externo nos pertenece, y que todo lo esencial está dentro. El juicio, la intención, la virtud. Cuando perdemos algo y sufrimos, sufrimos por la ilusión de posesión. Pero si cultivamos la conciencia de lo que es realmente nuestro, entonces
nada puede arrebatárnoslo. La libertad interior es imperturbable. No necesita condiciones. El sabio, incluso en la pobreza o el exilio, conserva su dignidad. No pide que cambie el mundo, sino que su mente sea recta. En un mundo gobernado por el azar, la libertad estoica no se negocia. Está en rechazar lo indigno, en actuar conforme al deber, en vivir sin temor a la muerte o al dolor. Quien domina su mente es libre, aún en cadenas, y quien depende del placer o la aprobación ajena es esclavo, aún en palacios. La libertad es una conquista diaria, decir no al vicio, sí a la virtud. Elegir el bien, aunque cueste. El sabio no se retira del mundo, pero no se deja poseer por él. Habita en su interior como en una fortaleza inexpugnable. Esa es la más alta libertad. No la de moverse sin trabas, sino la de vivir con propósito, sin servidumbre interior. Es allí donde el alma encuentra su paz, incluso en medio del ruido. 6. El valor de la virtud en el sufrimiento. Sufrir no es en sí un mal, si se sufre con virtud. La virtud, fortaleza, justicia, templanza, sabiduría, es lo único que el estoico considera verdaderamente bueno. El resto, incluso el placer o el dolor, son indiferentes. ¿De qué sirve evitar el dolor si perdemos la rectitud del alma? Marco Aurelio, emperador acosado por guerras, pestes y traiciones, escribió: «Si es soportable, soporta. Si no, mueres. Pero si mueres haciendo lo correcto, mueres en paz». El sufrimiento revela si amamos la virtud de verdad o solo de palabra. Es fácil ser justo en la comodidad, pero el mérito aparece en la adversidad. El sabio se pregunta: ¿cómo puedo actuar con virtud en esta situación? ¿Cómo ser justo aunque me hieran? ¿Cómo mantener la templanza aunque el cuerpo clame por consuelo? El dolor es escenario de excelencia. Es allí donde se cultiva el coraje, la dignidad, la firmeza. El que sufre sin quejarse, el que actúa bien aunque todo esté mal, es admirable. Sufrir con virtud es triunfar. Porque nadie puede quitarnos nuestra decisión de hacer el bien. Podemos perder todo y seguir siendo íntegros. Esa es la lección estoica. Lo valioso es lo que depende de nosotros. Que duela no es excusa para obrar mal. Que haya pérdida no justifica la injusticia. La virtud es la única compañía que no nos abandona, si no la traicionamos. Y quien sufre con virtud, se eleva, se convierte en ejemplo, en roca firme en un mar tempestuoso. No busca consuelo, sino coherencia. No mendiga alivio, busca excelencia. En la prueba, no se rompe, se revela. 7. La resiliencia humana. La resiliencia no es fortaleza física, sino firmeza del alma. Es la capacidad de soportar lo insoportable sin ceder a lo indigno. El estoico cultiva esta virtud cada día, no con discursos, sino con disciplina. Sabe que la vida es cambio, pérdida, desafío constante. Y no se lamenta. Como dijo Séneca, ningún árbol crece fuerte si el viento no lo azota. Así, el alma no se fortalece en la calma, sino en la dificultad. Ser resiliente no es no sentir el golpe, es no rendirse tras recibirlo. Es seguir caminando, no por terquedad, sino por deber. La resiliencia se alimenta del logos, del conocimiento de que todo pasa, y que todo puede ser usado para el bien del alma. Nada está perdido mientras podamos conservar la virtud. El sabio se adapta, no por cobardía, sino por sabiduría. Resiste, no porque espere recompensa, sino porque actuar con dignidad es su único mandato. El resiliente no se pregunta ¿por qué yo?, sino ¿cómo debo responder? Si la enfermedad llega, soporta. Si la muerte se lleva lo amado, honra con su actitud. Si la injusticia lo alcanza, no responde con rencor. Su firmeza no es ausencia de emoción, sino dominio de sí mismo. Cada golpe es una lección. Cada caída, una oportunidad de levantarse mejor. La resiliencia no es algo que se hereda, sino que se elige. Se cultiva en el silencio, en la rutina,
en la meditación, y cuando la vida sacude, el que ha vivido conforme al logos permanece, como el fuego que consume lo que se le arroja y brilla más fuerte. Esa es la resiliencia del estoico, activa, noble, indomable. 8. La importancia del presente. Solo el presente nos pertenece. El pasado ya no está. El futuro aún no es. El sabio vive en el ahora, pues solo aquí puede ejercer su virtud. Preocuparse por lo que ya pasó, o temer lo que no ha llegado, es desperdiciar la vida. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, lo dijo sin ambigüedad. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Ese ser solo puede realizarse en el instante presente. Cada momento es una oportunidad para actuar con sabiduría. Si sufrimos, suframos aquí, sin añadir sufrimiento anticipado o recuerdos rumiantes. Si debemos actuar, hagámoslo ahora, sin esperar el momento perfecto. El tiempo no espera, y el alma se desgasta con fantasmas que no existen. La ansiedad nace de la obsesión por lo que escapa a nuestro poder. Pero este momento, este respirar, este pensar, este decidir, es nuestro. El sabio lo honra. Se pregunta, ¿qué exige de mí la razón ahora mismo? ¿Qué acción está conforme al deber hoy? Porque la eternidad se compone de presentes. Vivir plenamente no es hacerlo sin dolor, sino hacerlo con atención, con intención, con coherencia. El pasado instruye, el futuro orienta, pero solo el presente permite vivir. El que lo desprecia, desprecia su única herramienta. No hay virtud futura ni virtud pasada, solo virtud actual. Quien domina el presente, domina su destino. No necesita esperar para ser justo, valiente o templado. Puede comenzar ya. El estoico no deja que los ayeres lo encadenen, ni que los mañanas lo paralicen. Vive aquí. Y ese aquí, por duro que sea, siempre es suficiente para hacer lo correcto. Solo en el presente se ejerce la libertad. Solo en él se forma el sabio. 9. El poder de la fe y la espiritualidad. El estoico no deposita su esperanza en dioses caprichosos, ni espera milagros. Su fe es más profunda. Cree en el orden racional del cosmos, el logos, y en la posibilidad de vivir en armonía con él. La espiritualidad estoica no es ritual, es razón. Es la certeza de que, aunque el universo sea indiferente a nuestros deseos, tiene estructura, y nosotros participamos en ella. Epicteto decía, no busques que las cosas ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren, y todo te irá bien. Esa aceptación del orden cósmico no es pasividad, sino unión con la naturaleza. Para el sabio, hay un propósito incluso en el dolor: forjar el carácter, refinar el alma. La fe estoica es confiar en que todo lo que llega puede ser usado para el bien. Es fe en la virtud como guía suprema, en la razón como compañera fiel. La espiritualidad no es huida del mundo, sino comprensión profunda de su estructura. Saber que todo nace, cambia y muere según una ley superior. Y que el alma, alineada con esa ley, encuentra paz. El sabio no teme la muerte, porque ve en ella parte de ese orden. No maldice la adversidad, porque sabe que forma su alma. Cree, no con ceguera, sino con claridad, en una inteligencia que rige el todo, y en su deber de ajustarse a ella. Esta espiritualidad no exige fe sin razón, sino razón con fe. Es una confianza serena, activa, firme. Y quien la cultiva, no se derrumba ante la tormenta. Porque sabe que él mismo es parte del todo. Y que vivir conforme a esa totalidad es el mayor acto de libertad y sentido. 10. La necesidad de expresar el dolor. El estoico no reprime, pero tampoco se desborda. Sabe que el dolor necesita ser reconocido, no negado. Expresar el sufrimiento con dignidad es parte de la higiene del alma. No por debilidad, sino por sabiduría. Séneca, maestro en el arte de escribir desde el dolor, decía: no es hombre quien no ha sentido el dolor,
Pero el sabio no se deja dominar por él. El sabio llora si debe, pero no clama por compasión. Habla si es útil, pero no se queja sin medida. La expresión no es catarsis vacía, sino examen racional. ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Qué depende de mí? La escritura, la conversación honesta, incluso el silencio reflexivo, son formas válidas. El estoico no niega su humanidad. Simplemente la gobierna. Callar siempre es peligroso. Lo no expresado se enquista. Pero hablar sin freno tampoco es sabio. La justa expresión es un equilibrio. Liberar sin perder el control. Es dar forma al caos para que no lo domine. Es una práctica deliberada. No para obtener lástima, sino para clarificar el alma. Porque al hablar o escribir, comprendemos mejor. Ponemos orden en lo difuso. Y el orden es la patria del sabio. Expresar el dolor no lo elimina, pero lo transforma. Lo vuelve comprensible, tolerable, hasta noble. Es la marca de una mente que no se esconde, pero tampoco se disuelve en la emoción. El estoico no es de piedra. Es de razón templada. Y por eso, expresa sin rendirse. Habla para comprender, no para descargar. Llora tal vez, pero de pie. Y cada palabra dicha con claridad es un paso hacia la serenidad. Porque el alma que se comprende a sí misma nunca está completamente vencida.